Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. Hoy sí traemos una sonrisa en el rostro porque tenemos esperanza de que finalmente este conflicto vaya a concluir, luego de que la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Tupac Katari del Departamento de La Paz, han decidido pedirle al gobierno que dialogue. Bueno, es lo que venía haciendo el gobierno durante todo el conflicto, pidiéndoles que dialoguen. Ellos no querían, pero finalmente ayer han emitido pronunciamientos para pedir el diálogo. El gobierno, por su parte, ha respondido que sí, que encantado va a dialogar y los ha citado hoy a las 9 de la mañana, es decir, dentro de una hora, en la Casa Grande del Pueblo para hablar sobre un pliego que ellos han presentado. Bueno, dos pliegos, cada sector ha presentado su pliego. Tenemos que decir, son pliegos demasiado ambiciosos, pero pensamos que es parte de la negociación y que finalmente, una vez sentados a la mesa, ambos se puedan entender. Por ejemplo, la COP está pidiendo jubilación al 100% para todos los trabajadores, incluidos los campesinos que no cotizan, por ejemplo. Están pidiendo amnistía general para todos, para que nadie sea procesado después de este conflicto de más de mes y medio. Y además están exigiendo que el fiscal general, Roger Mariaca, sea el garante del acuerdo para que en adelante no se los procese, no se les inicie juicio ni nada. Eso es un poco cuestionable, tomando en cuenta que en Bolivia existe, o al menos debería existir, independencia de poderes. Y otro de los pedidos que nos parece igual un poco subido, digamos, de tono, es el pedido de que no se haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando diversos organismos, diversos analistas, políticos y el mismo gobierno han reconocido que ese es el camino para que el país pueda salir de la crisis. Ese es el punto, digamos, de inicio de las negociaciones, pero ya es un avance, por lo menos es una luz de esperanza en el final del túnel de creer que este conflicto se puede acabar. Pese, hay que decirlo, que en los últimos días e incluso semanas, el conflicto ha ido en declive, ha ido en debilitamiento y la COP va a este diálogo dividida porque 5 centrales obreras departamentales no querían seguir con el diálogo. Entonces, la COP va con esa presión. Pero bueno, hoy nosotros queremos hablar de lo siguiente. Sucede que en este conflicto no solamente se han jugado intereses bolivianos, sino también se han jugado intereses internacionales. Y lo hemos visto no solamente en narrativas, en retórica, sino incluso en acciones, con la llegada de un grupo de ciudadanos argentinos que venían con el cariz de defensores de derechos humanos, en fin. Entonces, queremos hablar sobre cómo podría hacer Bolivia para neutralizar estas narrativas, estas acciones internacionales en contra de la democracia de Bolivia y a través de la diplomacia, a través de los organismos internacionales. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a don Ronald McLean Avaroa. Él ha sido canciller de Bolivia y bueno, es un referente en estas temáticas. Don Ronald, bienvenido, buenos días. Está con el silenciado. A ver, por favor, si podríamos chequear eso del micrófono. A ver. Mientras tanto, vamos a saludar a Ricardo Alba Valderrama. Él Ahora es sí. ahí está don Ronald. Buenos días, don Ronald. ¿Cómo está? Qué Buenos gusto días, Mary. saludarlo. Mil perdones con la tecnología, a veces me juega mal. Muy A bien, todos. muchas gracias por la entrevista. Encantado de conversar porque este es un tema muy importante en este momento. Bueno, muchísimas gracias, don Ronald. Y también está con nosotros Ricardo Alba Valderrama. Él es ex embajador de Bolivia ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra y también fue representante boliviano ante la Organización Mundial del Comercio. Bienvenido, Ricardo. Buenos días. Muchísimas gracias, Mary. Buenos días. Gracias por la invitación a este espacio periodístico de alto nivel para tratar un tema importantísimo para Bolivia y de mucha actualidad, ¿no? Además, es grato hacerlo junto a Ronald McLean, una persona de amplia trayectoria política, académica y pública, y cuyo pensamiento, reflexión y acción han sido siempre un gran aporte y lo son para Bolivia. Bueno, ustedes y otros ex cancilleres, ex vicecancilleres, diplomáticos bolivianos que tienen un espacio de debate, de diálogo denominado Diplomacia en Democracia, han emitido un pronunciamiento justamente para pedir
más proactividad, más acciones de parte de la Cancillería boliviana frente a esta cantidad de información que circula a nivel internacional respecto al conflicto boliviano. Quisiera que pongamos, por favor, esa lámina donde podemos ver este pronunciamiento de los diplomáticos bolivianos. Y yo les voy a leer apenas un par de párrafos para que tengamos una idea clara de más o menos a dónde apunta. Dice el segundo párrafo: la crisis que vive el país no puede ser reducida a una controversia política interna ni a una movilización social ordinaria. Acciones de presión y desestabilización impulsadas por redes políticas, ideológicas y de poder informal son con posibles vínculos con estructuras de gobiernos anteriores y con intereses ilícitos nacionales y transnacionales, buscan desestabilizar al Estado y al gobierno del presidente constitucional Paz Pereira. Me quedo con ese párrafo porque ahora sí le doy la palabra a Ronald Marlin para que él nos explique cuál es la propuesta que ustedes hacen para que Bolivia, a través de su Cancillería, sea mucho más proactiva en el plano internacional. Adelante. Gracias, Mary. Yo creo debemos dar un antecedente importante. El servicio exterior fue destruido por el anterior régimen. Se echaron a todos los funcionarios y trajeron gente totalmente improvisada, sin ninguna preparación, etcétera. Entonces, ese ha sido un momento gris o negro para la diplomacia boliviana, porque la diplomacia es una política de Estado, no es de gobierno. Es una política de largo plazo. Está basada en las relaciones casi personales de diplomáticos que hacen carrera desde muy jóvenes y se encuentran en distintos destinos y establecen confianza y relaciones. Ese es un capital humano muy importante que no se puede desechar. Entonces, a raíz de la acción de destrucción del servicio exterior, decidimos algunos ex cancilleres y diplomáticos de carrera hacer una organización democrática. Y esto se fundó hace casi 2 años atrás. Y cuando llegó el gobierno actual, obviamente por la simpatía con Rodrigo Paz, yo he sido canciller de su padre, ofrecimos nuestra ayuda para apoyar a una administración joven que venía sin experiencia diplomática, pero seguramente con muchas otras virtudes, para darles la tradición, la historia, el apoyo, etcétera. Pero lamentablemente, y eso le vamos a pedir a un poco a Ricardo que explique, esta iniciativa no fue recogida bien. Se hicieron varias gestiones para apoyar, dar consejo, dar ayuda, pero no se recibió ninguna respuesta. Pero a lo que voy, y el punto que usted lee bien, es que estamos sometidos a un embate internacional también. Esto, como usted bien ha dicho, hay incluso gente que viene de la Argentina y de otros lugares, Colombia, México, que están instalando un discurso, una narrativa totalmente negativa. Se está poniendo al gobierno democrático como un gobierno represor, torturador, perseguidor, totalmente alejado de la realidad. Pero claro, no tenemos voz ni voto fuera. Estamos ante la Asamblea de OEA y resulta que en la agenda no figura Bolivia, no figura el intento subversivo que estamos sufriendo en este momento. Y hay un embate internacional totalmente bien coordinado que no tiene respuesta de Bolivia porque estamos en una guerra totalmente desguarnecidos. Lo que se llama soft power, el poder suave, es la diplomacia. En tiempos de paz, el ejército, por así llamar, es la diplomacia, es el que avanza los intereses y defiende los intereses nacionales. Y si no tenemos un servicio exterior establecido, cosa inédita, estamos yendo al séptimo o octavo mes de gobierno sin embajadores, sin presencia en Washington, en la OEA, en Naciones Unidas, en Ginebra. Entonces estamos totalmente desguarnecidos y no entendemos cómo es posible que podamos vivir de esa forma sin tener la capacidad de poder pasar, tener una tarjeta de presentación del nuevo gobierno ante el mundo. Bueno, vamos entonces con Ricardo Alba para que nos explique cómo surgió esta iniciativa, qué es lo que busca y quiénes son los integrantes, porque una de las cosas que dijo el canciller ayer, dijo, son anónimos, ¿por qué no dan la cara? La verdad es que yo he visto la lista publicada en la página web, ¿no? Y de hecho, la publiqué en mi propio Facebook diciendo quiénes son los que suscriben esta iniciativa. Pero adelante, por favor, señor Alba. Gracias, Mary. Efectivamente, resumiendo lo que decía
Ronnie McLean, ante la constatación de que durante 20 años se utilizó la política exterior con fines de política interna y de corto plazo, por un lado, por otro, ante la destrucción, yo diría, planificada del servicio profesional exterior de Bolivia y ante la improvisación de la conducción de esta política exterior y la subordinación a intereses extraños de gobiernos antidemocráticos, surge esta idea hace más de un año y medio de un grupo de ex cancilleres, ex diplomáticos de carrera, ex embajadores e internacionalistas bolivianos que vivimos en distintos lugares del planeta, ¿no? Aquí en Europa, en Suiza, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Perú, en Bolivia, con el objetivo de formular propuestas de política exterior que sean coherentes, que sean eficaces en un mundo, en el mundo actual. Esa es la idea de esta plataforma. Dije, está conformada por ex embajadores, ex autoridades de Cancillería. Y a ese título tomamos contacto una vez este gobierno instalado, tomamos contacto de manera extraoficial, informal, verbal, así como también de manera formal con el canciller para decir quiénes somos, cuál es nuestro objetivo, y no solo eso, sino hacer propuestas oficiales escritas sobre ciertos temas de política exterior que veíamos que no estaban probablemente, que Cancillería no tenía todos los elementos en mano, ¿no? Como un aporte para una mejor conducción de la política exterior boliviana. Y como usted dice, Mary, la lista de integrantes que ya la conocía de manera verbal, el canciller está en nuestra página web, ¿no? Entonces no somos anónimos, somos gente que, yo diría, por amor a Bolivia, sacamos tiempo de nuestras propias actividades profesionales, de nuestros propios negocios, para aportar en temas de política exterior y diplomacia. Sí, evidentemente, y yo quisiera leerles algunos nombres que he encontrado evidentemente en el sitio web para que quede claro quiénes son. Entre los ex cancilleres están Karen Longarí, Carlos Antonio Carrasco, Ronald McLean, Juan Ignacio Siles. Entre los ex viceministros de Relaciones Exteriores están Manfredo Kempf, Fernando Mesmer, Víctor Rico, Luis Fernando Peredo. Y entre los diplomáticos, Jaime Aparicio, Julio Alvarado, Ricardo Alba, Ramiro Orías, Carmen Sandoval, Alfredo Sehuane, Rubén Darío Cuellar. Son nombres conocidísimos en el ámbito de las relaciones exteriores desde Bolivia. Si me permiten ambos y ustedes, amigas y amigos que nos están siguiendo, quiero poner un video con una pequeña parte de una conferencia de prensa que dio en la víspera el canciller Fernando Aramayo, justamente refiriéndose a esta iniciativa. Tengo que decirles que no ha sido muy amigable, simplemente eso. Vamos por favor al video. Sí, esto de que no están nombrando, no están designando. Yo había dicho que en el mes de junio íbamos a hacer las designaciones. Muchos, me decía usted, diplomáticos, expertos de carrera. Me gustaría que se identifiquen y que pongan las cosas con nombre y apellido, porque sí, han habido diplomáticos de carrera que han pasado por esta oficina menos de un año y que han gastado 45 millones de bolivianos nombrando diplomáticos que no le han representado a este país ni un boliviano en beneficio. Otros diplomáticos que han nombrado rápidamente embajadores, cónsules, vicecónsules, sobrino, primo, gente que han mandado para que aprenda el idioma, que han abierto relaciones con otros países solamente para entregar cargos. Eso quieren estos diplomáticos expertos de carrera, que yo malgaste los pocos recursos de un país que ya no está ni siquiera en una situación de contracción fiscal, sino de sacrificio fiscal. Hemos hecho una reingeniería que le ha representado a este país un ahorro de $344,000 mensuales. Si yo hubiera nombrado a todos los embajadores que me piden y los cónsules, le hubiera generado un gasto excesivo de $344,000 mensuales a este Estado. ¿Qué prefieren esos diplomáticos expertos de carrera? Un Estado ineficiente que tenga llenos los cócteles y las cenas de diplomáticos familiares y amigos,
o una cancillería que genere un cuerpo diplomático que le reditúe económicamente al país. Yo creo que cualquiera que paga responsablemente sus impuestos quiere un diplomático que traiga negocios a este país, que traiga empleo. Este país tiene 86% de mercado laboral informal. ¿De qué van a vivir nuestros jóvenes cuando se gradúen de las universidades? Nuestra labor en el exterior debería ser hacer acuerdos comerciales, traer inversiones. A eso nos hemos estado dedicando todo este tiempo. Y no a llenar cargos para decir, sí, miren, aquí están, toda la plantilla llena. Y la eficiencia del gasto público son conceptos que parece a veces olvidamos. Eficiencia asignativa, equidad redistributiva, eficiencia del gasto público. Es todo el conjunto de contenidos que son parte de una política exterior que tiene que ser responsable. Hoy hemos presentado en la rendición pública de cuentas todo lo que venimos haciendo. Incluso estamos achicando el servicio exterior de más de 380 ítems que teníamos a 280, porque estamos aplicando tecnologías de la información para digitalizar y automatizar nuestra atención consular. ¿Pero qué hago yo? Nombro entonces, no modernizo, genero gasto ineficiente al Estado. Esos son los temas que yo quisiera que muchos de estos diplomáticos expertos de carrera también puedan plantear al momento de expresar opinión. Hay muchos otros que son muy responsables con los que estamos trabajando. Y nos va a gustar invitarlos a poder presentar los lineamientos de la política exterior que hemos adelantado ya en nuestra rendición pública de cuentas. Declaración del canciller Fernando Aramayo, básicamente que iba a hacer las designaciones hasta junio. Todavía estamos en junio, diríamos que el plazo sigue corriendo. Me gustaría que se identifiquen, dicen, pues aquí están dos. 45 millones de bolivianos se han gastado, dice, en un pequeño periodo, se refiere a la transición, para hacer nombramientos que él considera que no han sido útiles para el país y que solo han servido, según dijo, muchos de los casos, para mandar familiares, para que estén en los cócteles en vez de estar haciendo cosas por el país, y que su política es de reducir, de hacer una reingeniería del servicio diplomático. Y eso le va a permitir un ahorro de $344,000 mensuales, con una reducción de ítems de 380 a 280. Ronald McLean, ¿qué le parece ese punto de vista del canciller? Bueno, primero tendré que decir que una declaración poco diplomática, poco gentil, poco profesional, lamentablemente. Es una forma tan despectiva de referirse a un servicio exterior que ha tenido siempre gente, excepciones han existido seguramente, pero siempre ha tratado de tener la mejor gente de Bolivia en lo intelectual, en lo formativo, etc. Es un servicio exterior que siempre ha tenido muy pocos recursos y ha hecho grandes esfuerzos. No hay que reconocer que esta es una política de Estado, no es una política de gobierno, no es una institución económica, es una institución que lleva adelante la política del país, la cara del país y la representación del presidente. Estamos en una guerra donde no hay ejército, no tenemos ejército, no tenemos representación y no se trata de poner a cualquier persona. Voy a dar algún ejemplo. Aquí en Washington hay diplomáticos que han sido subsecretarios de la OEA, dos de ellos, embajadores ante la Casa Blanca, embajadores ante la OEA, que podrían muy bien ayudar al gobierno mientras hace su reingeniería. Pero resulta que tenemos una asamblea general de la OEA de aquí a unos días y en la agenda no aparece Bolivia. Nunca, a partir de toda la crisis que hemos tenido y que tenemos todavía, no se ha llamado a una reunión de emergencia de cancilleres. Más aún en la reunión anterior, que ha sido una reunión regular, no teníamos ni embajador. Aquí está sentada en Washington, en la OEA, la segunda funcionaria que acompañó a Arce Saconeta, de triste memoria. Ella es la que representa a Bolivia. Obviamente no defiende para nada al nuevo gobierno, ni explica la situación, ni nada. En Europa pasa exactamente lo mismo. Entonces, estamos totalmente desguarnecidos y tenemos gente que voluntariamente, sin aspirar a ningún cargo, podía ayudar al gobierno. Quiere ayudar al presidente Paz, es mi caso personal. He sido canciller de su padre, queremos ayudarle a su joven canciller, no por él, sino por el presidente. Y han sido maltratados
de una forma increíble en estas declaraciones. No solamente eso, les comentará Ricardo, el embajador Ricardo Alba, que se han mandado comunicaciones a la Cancillería que no han merecido ni siquiera acuso de recibo. Entonces es muy extraño. No hay dinero, pero sin embargo se ha mantenido a todo el personal que se le tiene que pagar en el exterior. No se ha cesado prácticamente a nadie. Y en la Cancillería en Bolivia, en La Paz, se ha mantenido prácticamente todo el personal que viene del régimen anterior, ideologizado, enemigo, con el cual están durmiendo todos los días este gobierno. Entonces, es realmente lamentable esta declaración del canciller. Nadie duda de sus buenos propósitos, pero una persona que no ha sido formada en la carrera, que no ha estudiado diplomacia, etcétera, difícilmente puede reinventar la diplomacia boliviana sin tener la experiencia, el apoyo, el consejo y la ayuda de gente profesional. Yo he estado leyendo con detalle el pronunciamiento de ustedes y pienso, en lo personal, no sé, que tal vez lo que le molestó al canciller es que ustedes se han dirigido a su jefe, es decir, al presidente Rodrigo Paz, para que instruya a la Cancillería a hacer A, B, C, D. Entonces, quiero preguntarle a Ricardo Alba si antes ha habido comunicaciones con el propio canciller, antes de ir a decirle, presidente, ordene a su canciller hacer tal cosa. Si ha habido un conducto regular, se podría decir. Para este tema del comunicado o del En general, pronunciamiento, para ofrecer Previo, sí, previo. ayuda sí, previa, sí, previo. eso. Previo, así como dije anteriormente, esta plataforma de Diplomacia en Democracia se formó hace un año y medio en el anterior gobierno, ¿no? Entonces, para preparar justamente ideas, hacer propuestas de política exterior y de diplomacia. Y cuando el gobierno actual del presidente Paz Pereira se instaló, entonces tomó contacto con el canciller de dos maneras, por la vía informal, verbal, y por la vía oficial, haciendo propuestas escritas, pero no hemos tenido ninguna respuesta y, como dice Ronald McLean, ni un acuse de recibo de las dos o tres notas que hemos enviado al respecto. Bueno, Entonces, entonces, ese es el contacto ha sido establecido. Él sabe quiénes somos, qué queremos, cómo podemos ayudar a este gobierno y vía este gobierno ayudar al Estado boliviano en tener una política exterior y una diplomacia de Estado. mm, bueno, a ver, vamos a, Ahora, sí, sí, pensé que ya había terminado, pero siga, por no, favor. no, si permite esto de. Yo creo que la política exterior de la Organización de Cancillería no se puede reducir simplemente a cifras, ¿no? A una especie de rentabilidad financiera. Si hablamos en términos de rentabilidad, tendríamos que abarcar el tema diplomático, la defensa de la democracia, el impacto internacional, que son cosas que no tienen traducción en cifras, ¿no es cierto? Ese es un tema. Entonces no podemos empezar a hacer sumas y restas para decir qué gestión era mejor o con cuánto de dinero, de presupuesto puedo llevar una mejor defensa internacional de Bolivia. Solo para plantear una idea que tal vez, si está de acuerdo, estimada Mary, la podemos desarrollar un poquito después. Sí, El presidente Paz Pereira ha planteado una idea muy potente que todos conocemos. Llevemos Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia. Tiene mucho significado de apertura, presencia internacional, integración, proyección del país. Pero la crisis que vivimos ahora, estos días, que es una crisis probablemente, como usted al iniciar el programa dijo, hay una noticia buena, pero sea una pausa, ¿no es cierto? No quiere decir que que hay una paz duradera y que va a permitir hacer todas las transformaciones estructurales del país. Esta crisis ha revelado, lamentablemente, que Cancillería no está preparada y el mundo no puede esperar a Bolivia, no puede esperar que la Cancillería se reorganice, ¿no? Porque el mundo, todos sabemos, va a una gran velocidad, hay cambios geopolíticos, geoeconómicos. Entonces, tenemos que ir detrás del mundo, tratar de adelantarnos, anticipar cosas. Pero actualmente, yo creo que esa es una esencia también de nuestro comunicado. Esta crisis, repito, ha revelado que Cancillería no está preparada. Entonces, ¿cuándo lo estará? Esa es la pregunta y para eso tenemos, obviamente, propuestas y estamos a la disposición de autoridades como para coadyuvar en esta tarea. claro que Ese sí. punto.
Sí, no, vamos a abordar luego el rumbo que puede tomar la crisis en el contexto internacional, más allá de lo que está sucediendo hoy con ese diálogo que probablemente se va a instalar. Quiero leer antes un comentario, es Zulema Lanes que nos escribe. Zulema, un saludo, dice, el MAS ha invertido mucho dinero para generar una narrativa de adhesión a su proyecto político en el exterior. Y hoy tenemos un canciller que no da la talla para desmontar esa extensa estructura de política exterior masista. Bueno, permítame, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Bueno, estamos de regreso hablando sobre el tema de la política exterior boliviana y en particular del servicio exterior, es decir, sabemos que la Cancillería, el gobierno boliviano todavía no ha tomado una decisión de reemplazar a los cargos que han quedado del gobierno del MAS. Y lo que nos están explicando nuestros invitados y también algunas personas que se están comunicando a través de las redes sociales es que esto está generando una narrativa antigobierno y que eso puede ser determinante a la hora de pensar en el curso que va a tomar el conflicto. Es decir, hay fuerzas externas que también quieren la caída del presidente Rodrigo Paz. En sencillo sería esto, ¿verdad? Si me permiten, voy a leer algunos comentarios más que nos están llegando. Carlos Sanier nos dice, ¿qué duda cabe que uno de los grandes desafíos del país en el momento actual es reconstruir sus instituciones y entre ellas la Cancillería? Se necesita una nueva ley del servicio exterior y un nuevo escalafón diplomático que sea construido de manera plural y participativa por todas las fuerzas vivas del país, que incorpore a todas las fuerzas políticas, academia, sociedad civil, medios de comunicación. Y bueno, también escribe José Ramírez Tusco con una crítica. Dice, buen día, ¿qué es carrera diplomática? ¿El señor Ricardo Alba es diplomático de carrera? Por favor, pregúntele cuánto tiempo trabajó en la Cancillería. Él fue uno de los más amigos del poder que accedió al cargo de embajador en Ginebra durante el periodo de Carlos Mesa y ahora se presenta como diplomático de carrera. Si es ese el estándar, más permanencia en el servicio tienen todos los embajadores del MAS que estuvieron 20 años. Está justificando la presencia de los embajadores del MAS en el servicio exterior, haciéndole una crítica al señor Ricardo Alba. Bueno, por alusión empiezo con él, ¿no? Adelante. Sí, muy puntualmente, muy puntualmente. Yo no soy diplomático de carrera. Yo tengo una trayectoria entre Suiza y Bolivia de cerca de 50 años en los dos países. En el ámbito empresarial, junto con un equipo con amigos, inversionistas bolivianos, hemos creado, por ejemplo, la primera empresa telefónica de Bolivia, que es Telecel. Hemos hecho muchas cosas en el sector privado. He participado también en 5 misiones a pedido de 5 gobiernos diferentes y misiones específicas en el servicio exterior. Eso es importante decirlo. Y segundo, no he colaborado con el gobierno de Carlos Mesa. No tengo nada contra Carlos Mesa, pero las cosas se han dado así. O sea que no
No soy diplomático de carrera, soy una más empresario. He tenido, obviamente, una formación en relaciones internacionales, en negocios internacionales y una formación de base en ingeniería. Muy bien, gracias por esa respuesta y me gusta mucho este diálogo que también es parte de la democracia, ¿no? Que si alguien tiene una duda, que plantee la pregunta y que podamos charlarla aquí. Y lo digo también porque nosotros hemos invitado al canciller para que esté presente en este programa, como lo hemos hecho en anteriores, pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta. Ahora hemos visto que el canciller estaba en una agenda muy, muy intensa ayer. Por ejemplo, hizo la rendición pública de cuentas, que es parte de esta estructura también dejada por el anterior gobierno, que obliga a las autoridades a exponer cuáles son sus logros ante la sociedad civil. Eso, y aparte dio una conferencia de prensa para explicar a qué había ido a Corea. En realidad, ese era el motivo de esa conferencia de prensa, que fue a tomar, digamos, conocimiento, know-how respecto a cómo se construye el desarrollo de un país, más o menos, ¿no? Y claro, los diplomáticos que suscriben esta declaración consideran que hay temas mucho más urgentes, como por ejemplo buscar adhesiones a nivel internacional, particularmente en la OEA, para que el caso boliviano se conozca desde la narrativa del gobierno y no desde la narrativa del movimiento al socialismo o desde los grupos como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, en fin. Bueno, quiero ir con ahora Ronald McLean para hablar de algo que ya veníamos hablando con Ricardo Alba, en el sentido de que si bien hoy podría haber una solución al conflicto, podría firmarse algo hoy, mañana, no sé, esto puede continuar porque es una pelea geopolítica global, decíamos, y Bolivia es parte de ese momento, es decir, podrían retomar la protesta más adelante, podrían después tratar de lograr el objetivo de sacar al presidente Rodrigo Paz del cargo. Muy interesante la pregunta. Yo previamente una observación. Los embajadores no son los que traen plata ni inversión a los países. Los inversionistas no hablan con los diplomáticos, hablan con los empresarios, hablan con los bolivianos que invierten o no invierten en su país. Lo que ha sucedido en estos últimos 40 días del paro y de bloqueo ha sido un perjuicio impresionante para Bolivia. Siquiera un atraso de 2 años para que la gente se anime a invertir. En efecto, un empresario me decía, voy a ver cómo le va a tu gobierno y si el próximo gobierno, de aquí a 6 años o 5, adopta la misma política, recién voy a invertir, porque no puedo arriesgar de que sea algo transitorio. Por eso que a veces se nombran empresarios importantes como embajadores, porque ellos sí tienen la credibilidad. Dicen, yo invierto en mi país, aquí están mis inversiones, invierte conmigo. Esa es la gente que trae inversiones. No son funcionarios, no son funcionarios. Además, ya no hay nada que inventar en esa materia. Las leyes no traen inversiones, es la realidad política, económica, la estabilidad, la seriedad de un gobierno. Ahora voy a la pregunta tan importante de Mary. Miren, este es un país que está en severa crisis, está en sala de emergencia, está peor que cuando el doctor Paz recibió Bolivia el 85, que ya dijo que se moría. Este está más que muerto casi ya. Estamos a un punto de caer. Estamos en unos procesos de contracción. ¿Y qué es lo que pide esta gente? Más y más y más. No arreglo con el fondo. Es parte de la conspiración. Es un error volverse a sentar con ellos. Está claro que están yendo en dirección absolutamente opuesta al gobierno, a la política y a lo que debemos hacer. Sin el Fondo Monetario no vamos a conseguir un centavo. Todo está parado en condiciones de ver si el gobierno ha tomado ya las medidas necesarias para ir realcanzando la economía. Y eso es austeridad, no es más gasto. Todos estos compromisos con la COP, con estos sectores sublevados, porque así son, no hacen más que alejarnos de una solución económica. Nos alejan de una austeridad, de una reducción del gasto, de un manejo correcto de la economía. Y hace un trato discriminatorio para los que cumplen la ley. Todo lo que ellos quieren es que no pagar impuestos, no hacer reformas, mantener el subsidio, porque el negocio del contrabando es inmenso y está pagado por todos los bolivianos. Esta es una conspiración. Y eso tiene que entender el gobierno. Están cayendo otra vez en otro más diálogo. ¿Para qué? Para sacarle más, para estirar el cuero y para hacer que el país esté cada vez más débil.
No podemos seguir en ese camino. Tenemos que retornar, cambiar, ir en la dirección opuesta. Y esto no es represión, es simplemente responsabilidad. Todo lo que se acuerde con estos señores tiene que ir al Parlamento para que se apruebe en el presupuesto. Y eso hace que no se pueda pagar mejor educación, salud, las cosas básicas. Esto es absolutamente peligroso volver a este tipo de diálogo que pareciera la salida que defienden algunos con tanto ahínco y con tanto mérito, porque la violencia no es una alternativa deseable, pero la firmeza y la autoridad es una responsabilidad del gobierno. Y protegernos al gobierno le corresponde proteger a la mayoría de la ciudadanía y no ceder ante grupos movilizados con una agenda política claramente subversiva. Entiéndanlo, no están ahí para ayudarlo, están para derrocarlo. No están ahí para ayudarlos, sino para derrocarlos. Me parece una frase súper fuerte y que se resume en la principal demanda del movimiento que ha estado levantado durante el último mes y medio, que es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Ellos no tenían otra demanda que no fuera esa. ¿En qué momento han cambiado la demanda de renuncia a pliego petitorio cuando el movimiento básicamente se está muriendo, cuando los bloqueos están disminuyendo muchísimo? Recordemos que hemos llegado a más de 100 bloqueos en varios departamentos, pero que en las últimas horas esa cantidad se ha reducido a 50 y además 5 centrales obreras departamentales le han dicho a la COP, basta, vamos a dialogar. ¿Qué estamos pidiendo? La renuncia del presidente. Entonces ahí es donde surgió, sí, desde ayer nada más, un pliego petitorio. Así es que sí, evidentemente buscaban o buscan la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Yo quiero preguntarle a Ricardo Alba si considera que el gobierno está yendo demasiado lento. Es una de las críticas que se le hace, no solamente en nombramientos de política exterior, aquí se le hace esa crítica en general, digamos, ¿no? En leyes, en temas estructurales, pero tratándose usted de ser el coordinador de este grupo, entonces le pregunto si está muy lento todo respecto a los nombramientos. ¿Cómo le están pasando los bolivianos en el exterior al no haber consulados o al no haber oficinas donde puedan resolver sus problemas? Se lo digo porque anoche me han llamado algunos después de haber visto el banner de que íbamos a hacer el programa hoy con esa preocupación y me han contado unos casos de lo más dramáticos y dolorosos. Pero cuénteme usted, por favor. Está con el micrófono apagado, me parece. A ver si podemos Sí. prender. Ahí Empezamos está. por la última parte, estimada Mary. Yo creo que yo tengo la impresión que los bolivianos están un poco, por un lado, aquellos que tienen que hacer trámites consulares, incluida mi persona, un poco desubicados, ¿no? Porque se encuentra uno cuando va al consulado con una persona, bueno, acá estamos hablando en Suiza, hay uno solo, y en otros países entiendo que no hay consulados en muchas ciudades. Entonces eso también es incomprensible. Cuando preguntaba si vamos lento, yo creo que vamos demasiado lento, ¿no? Y hay una idea que la ha emitido hace un momento Ronnie McLean, en el sentido de que mientras se nombren cónsules, tomemos ese ejemplo, y haya fondos, como dice el canciller, yo creo que hay muchos bolivianos ahí de buen nivel que podrían de manera benévola, asegurar y que tienen formación o podrían seguir alguna formación muy rápida, asegurar esas tareas administrativas, ¿no? Las de consulado. Entonces, hay ideas creativas, esta es una de ellas y pueden haber muchas otras, pero lo peor es la inamovilidad, esperar que haya un presupuesto y recién nombrar cónsules. Inclusive, varios países en ciertos lugares para evitar tener demasiadas representaciones, hace representación conjunta, ¿no? Es un país que representa en tema consular a otros países. En fin, hay muchas ideas. Sobre si vamos lento en el tema yo quisiera ver el tema de la diplomacia, ¿no? Decía al principio de esta idea potente del presidente, llevemos Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia, pero en la crisis actual no solamente se trata de llevar el mundo, la Bolivia productiva, la Bolivia cultural, económico, turística. Se trata de llevar al mundo la verdad de lo que está ocurriendo en Bolivia. Ronald Magín ha descrito de manera muy, muy clara qué es lo que está pasando en Bolivia y cuáles son los peligros, ¿no?
Entonces yo creo que la defensa internacional de Bolivia, que es el tema de esta entrevista, ha sido la prueba más urgente de ese lema presidencial, ¿no? Y yo creo que ahí Cancillería no ha estado a la altura. Si queremos llevar Bolivia al mundo, debemos explicar al mundo que estamos frente a una arremetida antidemocrática, informar con la verdad, documentar los hechos, evitar, usted hablaba de narrativas falsas, parciales o ideologizadas, Mary. Entonces hay que evitar eso y movilizar un respaldo, ¿no? Que sea ante los gobiernos de la región, gobiernos más alejados, instancias, foros regionales, hemisféricos, foros mundiales, y advertir que existen presiones contra la democracia. Un pequeño paréntesis, en algún momento podemos evocarlo también, ¿por qué es importante defender la democracia a nivel mundial? ¿No? Es un tema que lo podemos ver si usted lo dispone así un poco más tarde. Ahora, eso si queremos llevar Bolivia al mundo. Y si queremos traer el mundo a Bolivia, debemos convocar a los países democráticos, amigos, a la OEA, a estos organismos internacionales. Entonces, el problema hasta ahora, y espero que solo sea hasta ahora y a partir de ahora esto cambie, la acción de la Cancillería parece no haber estado a la altura de ese desafío planteado por el presidente Rodrigo Paz, de llevar Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia. Tal vez sea un problema de comunicación, pero la realidad de los hechos nos muestran que posiblemente no hay o ha faltado una estrategia internacional visible, una diplomacia activa, una articulación con gobiernos democráticos, amigos y una presencia en estos espacios fuertes. Puedo citar el caso acá en Suiza y en la Unión Europea. Este tema, la crisis, que la podemos llamar así en Bolivia, tiene varios componentes, ¿no es cierto? El componente económico, el componente humanitario, el componente de derechos humanos, el componente económico, salud, etc. Y acá en Suiza y particularmente en Ginebra, Ginebra es un centro sumamente importante para la proyección internacional. Existen cerca de 40 organizaciones internacionales, como 185 misiones diplomáticas, un poco más de 400 ONGs que tienen presencia en el tema de derechos humanos, salud, refugio, bueno, no es el caso de refugio, acciones humanitarias, comercio multilateral, la OMC. Yo fui embajador ante la OMC. Ese es un tema importante. La presencia, se habla de traer inversión a Bolivia, pero traer inversión a Bolivia, como dijo Ronnie McLean, es el empresario que tiene que vender, apoyado por la diplomacia, eso es cierto, pero es el empresario, tal vez ahí el contacto privilegiado de otros inversionistas, de otros empresarios. Es esa presencia, y es esa presencia en los foros también es donde se dictan, se elaboran las reglas multilaterales y la solución de controversias. Entonces, para un país pequeño como Bolivia, estar presente en la OMC es eso. Entonces, en resumen, yo diría, Bolivia no ha activado ni ante Naciones Unidas en Ginebra, ni ante el Consejo de Derechos Humanos, ni ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, no ha informado, no ha activado los mecanismos y los procedimientos que se podían haber hecho, ni ante, en el caso de desabastecimiento, había la circulación de las personas impedidas, falta de medicamentos, se podía haber recurrido a la OMS, el organismo especializado en tema de salud, a la Federación Internacional de la Cruz Roja, a la OCHA, que es un organismo especializado para estos temas de desabastecimiento, y a otras organizaciones como la OIT. También se ha violado flagrantemente el derecho al trabajo en Bolivia. Entonces está ahí la OIT, pero no pasó absolutamente nada con la OIT. Sin hablar de la comunidad diplomática, ¿no? Ni los medios suizos o internacionales. Pues puedo hacer referencia a un caso que tuve con la televisión suiza hace un par de semanas, cuando vi no era un reportaje, sino una noticia. Obviamente que las noticieros no se puede desarrollar ni dar el contexto de la situación, pero era una narrativa retomada de alguna entidad internacional que hacía ver las cosas como si en Bolivia el gobierno estaría reprimiendo demandas sociales legítimas, ¿no? Entonces yo conversé con ellos y ellos estaban dispuestos a recibir a un embajador y hacer una entrevista un poco más amplia, pero ¿de qué embajador estamos hablando? ¿Quién puede ir a hablar? ¿No? Y lo mismo pasa con la Unión Europea. No se han hecho gestiones directamente y se podía haber hecho con la Comisión, con el Parlamento, ante la representante para asuntos exteriores, en fin. Entonces, esas son cosas concretas que se ven en el exterior. Se pueden hacer cosas, pero como personas
civiles normales, yo no puedo ir más allá, ni ningún boliviano, si es que no tenemos la representación del Estado, ¿no es cierto? Y para eso son los embajadores. No podemos llevar Bolivia al mundo y traer Bolivia al mundo desde La Paz únicamente. Se necesita una presencia en ciertos lugares y foros estratégicos para poder explicar lo que decía hace rato y prevenir las cosas. No podemos hacer todo desde La Paz y eso no se hace así, además. Gracias. Bueno, ahí está una lista de ideas y organismos internacionales a los que se pudo haber recurrido para contrarrestar esta narrativa que habla de que en Bolivia hay un gobierno represor y que hay unos bloqueadores que están sufriendo las consecuencias de esa represión. Porque esa es la narrativa que se ha dicho. Y cuando se ha notado más abiertamente ese mensaje, ha sido con la llegada de este grupo de ciudadanos argentinos que venían con la intención de hacer veeduría de derechos humanos, según dijeron, pero que no ingresaron al país. El canciller también en la conferencia de prensa que dio en la víspera, él ha explicado que ellos no han ingresado porque al ingresar declararon que venían por turismo, pero que cuando les preguntaron dónde iban a hacer turismo, dijeron que iban a hacer fiscalización en la Asamblea Legislativa y que por eso se les negó la entrada, ¿no? No es que se los deportó, se les negó la entrada por el motivo. Dijo que se aplicó estrictamente la norma y que la Cancillería Argentina lo entendió de esa manera y de hecho se emitió un comunicado en ese sentido. Permítame, tenemos que ir a una breve pausa y enseguida volvemos con nuestros invitados. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos ya en la última fase de nuestro programa, tenemos algunos comentarios más, voy a leer el de Gabriel Navia, que dice, Bolivia ha demostrado que tiene un ejército de manipulables domesticados y eso es apetitoso para los estrategas regionales zurdos, ¿no? Uniéndose a estos comentarios que tienen que ver con las narrativas que se están armando respecto a Bolivia. Quiero ir con don Ronnie McLean para preguntarle, ¿qué se podía hacer o si todavía se puede hacer para la Asamblea General de la OEA que se va a realizar el 22 en Panamá? Washington es un lugar clave en la diplomacia. Prácticamente es el centro del poder occidental. La presencia aquí es tan importante. Ha habido una reunión regular de la OEA hace un mes más o menos atrás, donde el tema boliviano estaba ausente. Era la oportunidad para estar aquí, el canciller debía haber venido a Washington, traer el problema, pedir la solidaridad, el apoyo. Los cancilleres nos llaman, es decir, ¿cómo los podemos ayudar? Los embajadores nos llaman para preguntarnos a quién pueden hablar. Ahora hemos recibido la agenda propuesta para la Asamblea, son como 30 puntos. En el punto 21 figura el tema democracia, pero no hay una mención sobre Bolivia. Deberíamos haber solicitado una reunión especial de emergencia de cancilleres, como cuando hubo el golpe de Fujimori, que yo era canciller. Inmediatamente fuimos convocados a Washington los cancilleres para atender este problema. Bolivia debía haber hecho lo propio. Hoy día espero que puedan introducir, aunque no está en la agenda ya, el tema de Bolivia. Y
la explicación, y ojalá pudiera venir el canciller, además con un embajador, con gente que pueda hacer el seguimiento, porque se va el canciller y ¿quién le hace el seguimiento a esto? ¿No? Tiene que haber una presencia permanente. Entonces, aquí precisamente en Washington, donde se ha firmado el acuerdo del escudo de las Américas, de protección común, debemos pedir ayuda, apoyo en forma más amplia a toda la comunidad. Argentina quiere ayudar, Chile quiere ayudar. Son 12 países que no encuentran interlocución. Además, hay prácticas diplomáticas del protocolo. Un canciller no puede ir a un país donde no hay relaciones diplomáticas a firmar acuerdos pequeños. Para eso se mandan agentes, embajadores, enviados especiales. La jerarquía de un canciller se guarda para hechos mayores, como la del presidente. No pueden hacer ellos el canciller o el presidente solos una diplomacia personal. No puede ser. El presidente va a ir a los actos importantes, a los temas importantes, y así el canciller. Y habrá que tener agentes, embajadores, delegados que hagan el resto del trabajo. Si no logramos que salga una resolución muy firme y fuerte de apoyo a la democracia boliviana de la Asamblea de la OEA, va a ser un gran fracaso diplomático. Y para terminar, querida Mary, por favor, no le sigan dando cuerda a estos señores. Cuando ya se está acabando el bloqueo, le están dando aire. Pues están sentando a la mesa otra vez a negociar. ¿Qué? Y Bolivia está inerme, está inánime, no tiene nada. No tenemos cómo resolver problemas básicos. Y esta gente quiere jubilaciones, condonación de impuestos, mantenimiento de los subsidios, cosa que es imposible. Entonces estamos yendo a negociar cosas que no vamos a poder cumplir y el próximo paro va a venir por incumplimiento de compromisos que ha asumido el gobierno. Y les vamos a dar, digamos, la razón para seguir parando y parar el país y lo van a terminar de matar. En ese proceso estamos. Claro, lo que pasa, don Perdón, Ronald, es que dramatismo. lo que pasa, don Ronald, es que la situación es muy insostenible en Bolivia y hay mucha gente que está sufriendo hasta de hambre, ¿no? Porque el precio de los alimentos han subido tanto que cualquier iniciativa de diálogo nos alegra profundamente en estas circunstancias. Y segundo, pues si hay demandas legítimas, que esas demandas legítimas ojalá sean atendidas, ¿no? Y que sean atendidas con diálogo, ¿no? Los analistas se han repartido entre vaya la represión, vaya el diálogo o vaya el desgaste, ¿no? Creo que el gobierno ha apostado al desgaste, pero ahora está yendo como a un diálogo. Y yo diría que está yendo nomás en buenas condiciones, ¿no? Tomando en cuenta buenas condiciones en el sentido de que el conflicto ya está prácticamente en declive. Entonces, no puede, yo creo que no va a ofrecer mucho, pero bueno, ese es otro tema para otro programa, ¿verdad? Mary, si el conflicto se está acabando solo por inanición, por agotamiento de los conflictados, y la población ha tenido la paciencia y el sacrificio de esperar, ¿para qué le damos aire? ¿Para qué lo revivimos otra vez? Entonces el problema está que todo lo que ellos piden, como usted bien lo ha dicho, es imposible de cumplir. Y para que se acabe van a tener que firmar. Y cuando no cumplan de aquí a 3 meses va a haber otro conflicto. De ese El tema país está en contracción, no está en expansión. Lo que ellos quieren es un trato privilegiado que es totalmente lo opuesto al sufrimiento, a la privación que está sufriendo todo el pueblo de Bolivia, especialmente La Paz. De ese tema vamos a hablar mañana en el Sin Maquillaje, así es que todos y todas quedan invitados. Le agradezco muchísimo, don Ronald Maglin, por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Gracias, Mary. Muchas gracias. Y también le agradezco muchísimo a Ricardo Alba. Yo no he anunciado al principio porque lo he dado por hecho, pero Ronald Maglin vive en Estados Unidos y Ricardo Alba en Suiza. Gracias. Así es, muchas gracias. Gracias, Mary. Gracias. Gracias. Bueno, amigas, amigos de Sin Maquillaje, les agradecemos por habernos seguido en un programa más. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se lo pierdan. Ya saben, vamos por 4 canales, 2 Facebooks, el de Brújula Digital y el de Sin Maquillaje. 2 YouTubes, el de Brújula Digital y el de Sin Maquillaje. Así que nos pueden ver por cualquier parte, por cualquiera de esos canales. Gracias también al equipo técnico que nos ha acompañado hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.